buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Omar Martínez Mondragón. Pertenezco a la dimensión de evangelización dentro de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, en esta arquidiócesis de Toluca. En esta tarde el Señor me invitó a compartir con ustedes un tema. El tema es del pecado. Yo sé que cuando escuchamos esta palabra como que nos predisponemos, como que nuestra mente de repente nos dice, pues ya lo sabemos, ya, qué es lo que podemos conocer de nuevo y demás, pero pues es una invitación, una exhortación quizás a examinarnos nuevamente y a reencontrarnos con ese Señor que es vida, que es amor y que es verdad. Vamos a entrar en su presencia para prepararnos y que disponga nuestro corazón para que sea una tierra fértil donde su palabra caiga y dé frutos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en esta bendita tarde, Señor, nos ponemos en tus benditas manos. Queremos pedirte, Señor, que des luz a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos darnos cuenta, Señor, de aquello que hoy nos quieres mostrar. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que nuestra vida pueda pasar delante de nosotros y podamos reconocer aquello que tengamos que reconocer. Te damos las gracias, Padre bueno, porque sabemos que así será. Nos ponemos en tus manos y que esta tarde sea provechosa para todos nosotros y que sea una tarde de reencuentro contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, les decía que el tema del cual les voy a hablar es el pecado. Yo creo que ya en su mayoría sabemos o hemos escuchado de lo que es el pecado. Y pues bueno, vamos a definirlo un poquito. El pecado es el acto en el que el hombre se opone consciente y deliberadamente a la acción de Dios en nuestras vidas. Un gran regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros desde el inicio de la creación es la libertad. Pero ciertamente muchas veces nosotros de esa forma libre lo convertimos en un libertinaje que nos aparta del amor, de la misericordia de Dios. Y para que esto se convierta en un pecado, pues tiene que ser de forma consciente y libre. Y sabemos que quizás desde cuando fuimos al catecismo, cuando tuvimos nuestro primer encuentro con el Señor, en algún retiro de iniciación, congreso, taller, pues se nos ha hablado de lo que es el pecado. Y ciertamente yo creo que muchas veces nos han dicho, ¿no? Que no es pecado hasta que no somos conscientes de que es pecado. Y a partir de todos esos momentos donde se nos ha anunciado, pero quizás también denunciado de lo que es el pecado, nosotros ya hemos cometido este tipo de pecados o muchos pecados de forma consciente y de forma libre. Dice Santo Tomás de Aquino que el pecado es una falta a la verdad y a la conciencia recta, que es faltar al amor de Dios y al prójimo. Y ciertamente es eso, ¿no? Cuando nosotros cometemos algún pecado, quizás estamos demostrando que no confiamos totalmente en el amor de Dios, en el amor providente de Dios, pero también estamos demostrando o haciendo ver que nuestro amor al prójimo, hacia los prójimos, pues hay algo que tenemos que trabajar por ahí. Y viene a mi mente el que en la antigüedad Dios le regala a Moisés los 10 mandamientos, ¿no? Y eran normas que todo el pueblo de Israel estaba llamado a cumplir, que estaban llamados a seguir en todo momento. Y Jesús viene a resumirnos la ley en 2 grandes mandamientos, ¿no? El primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es cierto, ¿no? El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, quizás resume en su mayoría los mandamientos que Dios nos regala a través de Moisés. Y es que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues por ende vamos a tratar de dar siempre lo mejor a cada uno de nuestros hermanos. Entonces aquí es un llamado de atención a cada uno de nosotros, ¿no? Y la primer lucecita que se prende en nuestra mente para empezar a identificar
qué es pecado o cuáles son los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido. Pues bueno, todo pecado, yo creo que en su totalidad de los pecados entran a nuestra vida o los dejamos entrar a nuestra vida siempre a través de las tentaciones. ¿Y quién es aquel que nos pone las tentaciones? No es Dios, mis hermanos, es Satanás, el padre de la mentira, el padre del engaño, el que quiere hacernos caer, el que quiere generar una enemistad entre Dios y cada uno de nosotros. Pero para eso también nosotros debemos ser astutos y no dejar que Él nos tiente, no dejar que Él, que conoce nuestros pensamientos porque los conoce, nos haga pecar a través de ellos, nos haga pecar a través de esas incitaciones constantes a caer. Debemos de ser firmes, de resistir, como dice la palabra de Dios, estar alertas para recibir al Señor en todo momento. Y bueno, siguiendo un poquito la línea de lo que es el pecado, vamos a hablar un poquito de los diferentes, el pecado según el principio del cual procede. El primer pecado que vamos a encontrar, o el primer pecado del cual vamos a hablar, es el pecado original. Aquí es donde el padre de la mentira hace caer a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, y es un pecado que arrastramos todos nosotros, todos los descendientes, ¿no? Por la desobediencia que ellos llevaron, pues fueron expulsados del paraíso. Y nosotros seguimos viviendo esa consecuencia, expulsados del paraíso, rompiendo esa relación de amistad que nuestros primeros padres tenían con Dios. Y es que ellos lo podían ver cara a cara, ¿no? Y después de este suceso donde Satanás engaña, donde Satanás miente, donde Satanás con su astucia hace caer a la mujer y la mujer a su vez hace caer al hombre, pues bueno, se rompe esa amistad con Dios, esa relación de intimidad con Dios. Y bueno, les decía, ¿no? Que se rompe esa relación con Dios, pero también se rompe esa relación con nuestro prójimo. Cuando Dios viene a ese encuentro con Adán, le dice, es que la mujer que me diste por esposa es la que me dio del fruto prohibido. Entonces se rompe también esa relación. Y así es el pecado en nuestra vida. Rompe nuestra relación con Dios, pero también rompe nuestra relación con los demás. El pecado original, bueno, se perdona ¿dónde? En el momento del bautismo. Es ahí donde se rompe esa cadena de pecado y se nos reviste de pureza, se nos reviste de una gracia santificante para vivir en comunión con Dios. Y el segundo principio del cual procede el pecado es el pecado actual. Y el pecado actual es todo acto voluntario de pensamiento, palabra, obra u omisión contraria a la voluntad de Dios. Y esto lo rezamos, creo que cada que vamos a misa es de los primeros actos que realizamos, el acto penitencial, de los primeros momentos de la Eucaristía donde nosotros reconocemos, ¿no? Que pecamos de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión y lo presentamos delante de Dios para que en ese momento sea perdonado. ¿Y qué es lo que perdona a lo mejor en ese momento? Es un tema en el que no me debería de meter, pero lo voy a abarcar un poquito. Los pecados que se perdonan al inicio de la Eucaristía son los pecados veniales, los pecados ligeros. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que, según la gravedad del pecado, el primer pecado es el que ya les había comentado, el pecado leve o pecado venial, y es una ofensa que no rompe la relación con Dios, pero sí debilita el alma. Y estos pecaditos son perdonados en ese momento, cuando hacemos el acto de contrición, el Señor perdona estos pecaditos para estar en comunión con Él, los limpia, para que podamos recibirlo de forma sacramental. Quien no lucha contra estos pecados se vuelve más vulnerable a un pecado mortal. Y es que es cierto, mis hermanos, cuando nosotros cometemos un pecadito, es más fácil cometer un siguiente pecadito y arrastrar una cadena de pecaditos, pecaditos, pecaditos. Y ya cuando vemos, pues tenemos un costalote lleno de pecados. Y muchas veces es por negligencia. Muchas veces como personas decimos, ¿qué tanto es tantito, no?
pero finalmente esos pecados se van acumulando y debemos también de confesarlos. El siguiente es el pecado grave o el pecado mortal, y este pecado es aquel que nos separa de la amistad con Dios. Y una característica muy particular es que nos aleja totalmente de Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal, pues nos sentimos indignos, ¿no? Y nos pasa muy a menudo cuando estamos en el camino del Señor, cuando sabemos que cometimos un pecado grave o un pecado mortal, pues muchas veces nos cuesta trabajo reconocerlo, muchas veces nos cuesta trabajo aceptarlo y nos crea una enemistad con Dios. Lejos de, a lo mejor, muchas veces de acudir al sacramento de la reconciliación, lo que hacemos es seguir con nuestro pecado, ¿no? Y nos aparta totalmente de Dios. Nos borra esa gracia santificante que el Señor nos regala. Con este pecado perdemos los méritos adquiridos por los buenos actos realizados con anterioridad, ¿no? Y bueno, dice la palabra de Dios que el que comete pecado es esclavo del pecado, nos esclaviza. Quiero que traigas a tu mente la imagen de un esclavo. En la antigüedad les ponían unos grilletes, ¿no? Unas bolas grandes metálicas atadas al pie de una persona, que hacía este grillete impedía que la persona se moviera del lugar, impedía que la persona caminara. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal es como colocarnos libremente ese grillete, que va a impedir que nosotros nos acerquemos de forma libre a la presencia de Dios. Sin embargo, pues no todo está perdido, mi hermano. Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos da la solución. Algo en lo que quiero hacer hincapié también es que quien comete un pecado grave o mortal debe de tener arrepentimiento sincero, ¿no? Porque a veces ya estando en el caminar del Señor, se nos hace fácil ir a confesarnos constantemente y constantemente estamos confesando los mismos pecados, confesando las mismas faltas, pero no hay un arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Y eso, mis hermanos, también hace que nuestra vida sea un constante alejamiento de Dios. Cuando compartía el tema en Pentecostés, les decía que a veces nosotros nos volvemos en pecadores expertos, porque tratamos de ocultar aquellos pecados que sabemos que cometemos. Y creemos que por llevar una vida de servicio, creemos que por llevar una vida recta, honorable a los ojos de los demás, pues no tenemos pecado, pero yo creo que cada uno de nosotros debe de examinarse de forma consciente, ¿no? Les decía también ese día que muchas veces lo que nos choca nos checa, ¿no? Y a veces es muy cierto. A veces el reconocer los pecados en los demás se nos es bien fácil, ¿no? Y a veces etiquetamos a las personas, pero antes de etiquetarlas vamos a empezar a analizarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántos de esos pecados yo he cometido, ¿no? ¿O cuántas veces yo lo he cometido? ¿Cuántas veces lo he confesado? ¿Realmente ha habido arrepentimiento en mi vida? ¿Realmente me he acercado a la confesión con arrepentimiento? Y si no lo hemos hecho, mis hermanos, estamos a tiempo. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso y nos da siempre la oportunidad de regresar a Él, de reencontrarnos con Él por su infinito amor. Y es que a nosotros como hombres muchas veces se nos da el decir, es que yo no tengo pecados, soy una persona buena, una persona que cumple con su trabajo, con su familia, etcétera, 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 con muchas de las actividades. No le hago daño a nadie, no robo, no, pues yo no tengo pecado, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros y a la verdad, y la verdad no está en nosotros. Eso lo dice en primera de Juan 1:8. Y dice también el Papa Francisco, el pecado más grande de hoy es que muchos han perdido el sentido del pecado. Y es cierto, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados con esta frase del Papa Francisco. Hemos sentido o hemos perdido más bien el sentido del pecado.
Ahora ya todo lo queremos ver como bueno. A todo le queremos encontrar el lado bueno. Pero yo creo que Dios nos ha regalado la conciencia para examinarnos cada uno de nosotros y ver lo que es bueno y lo que es malo. Muchos de nosotros pecamos, pero no lo consideramos pecado. No queremos o no nos damos cuenta de que desagrada a Dios cierto acto. Y en esta tarde yo te quiero invitar a que desde ahí donde estás empieces a recordar aquellas clases, empieces a recordar aquellas veces donde recibiste preparación, un poquito de formación y se te habló de lo que era el pecado. Pero más que recordar eso, si te cuesta un poquito de trabajo recordar, te pido que empieces a examinarte y que empieces a ver en tu vida cuáles son los actos que han desagradado a Dios, que han ido contra ese primer mandamiento que Jesús nos deja. ¿Cómo no he amado a Dios por sobre todas las cosas? Y también qué desagrada en cuanto a un segundo mandamiento que nos deja Jesús, resumiendo toda la ley. ¿Cómo no he amado a mi prójimo como a mí mismo? Te pido que en un momento de silencio empieces a escuchar al Señor, a escucharte a ti mismo, a escuchar a tu conciencia, el que te diga todas las fallas, todas las faltas que has tenido, que hemos tenido. Que en esta tarde no sea el mirar las faltas de los demás, que sea mirar mis faltas, que sea mirar mis errores. El Señor es capaz de purificarlo todo, de lavarlo todo. Dice el libro del Apocalipsis que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Dios es capaz de hacernos nuevos a cada uno de nosotros. Pero es necesario reconocer todo lo que hemos hecho. En estos tiempos de aislamiento, en estos tiempos de estar encerrado, pues también hemos descubierto quizás en nuestra vida nuevas formas de pecado. Quizás en nuestra vida hemos descubierto que en nuestra vida familiar quizás hay acciones que me llevan a pecado, porque no busco el bien a lo mejor para mi esposa, para mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te pido que mires hacia ti, hacia adentro de ti, y que empieces a reconocer qué es lo que tú has hecho de malo y que no es grato delante de los ojos de Dios. Que en tu vida y en mi vida podamos darnos cuenta de nuestro pecado para vivir en comunión, para vivir en gracia con nuestro Padre del cielo. El pecado nos lleva a un alejamiento total de Dios, nos lleva a darle la espalda a Dios. Cuando el hombre se humilla delante de su Señor es cuando es más grande. Yo te invito a que humilles tu corazón delante del Señor y que empieces a reconocer aquellos pecados, aquellas faltas que te siguen apartando, que te apartan, que te han apartado del amor de Dios. Es cierto, tenemos una solución en nuestra vida, pero
Realmente debemos de tener en nuestra vida una comunicación directa con Dios que solamente podremos lograr deshaciéndonos de aquello que nos sobra, de aquello que Dios no puso en nuestra vida, sino que nosotros libremente lo fuimos adquiriendo. Papito Dios, en esta tarde, entrando en tu presencia, Señor, reconocemos nuestros pecados. Reconozco mis pecados, Señor. Reconozco que en mi vida quizás todavía tengo una fe muy limitada, una confianza limitada en ti, Señor. Pero sé que tú, Señor, eres capaz de aumentarme mi fe. Te pido, Señor, que me hagas capaz de reconocer siempre mis pecados delante de ti. Que todo muro que he construido para quizás alejarme de ti, quizás apartarme de ti, Señor, sea derribado por mí mismo. Confesando mis pecados delante de ti, Señor, confesando que tú eres el Santo, confesando que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres el dador de vida, Señor. Papito bueno, haz que sienta mi corazón realmente esa necesidad de acercarme más a ti, de amarte más. Haz que mi corazón sienta, Señor, alegría por ese nuevo encuentro contigo, Señor. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por estar aquí. Y quiero también compartirte un texto bíblico que compartía el día de la vigilia de Pentecostés, el cual dice así, está en el libro de Oseas, capítulo 11, versículos 8 y 9. ¿Cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? ¿Cómo voy a tratar o a dejarte como Seboim? Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira, no destruiré otra vez a Efraín, porque yo soy su Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti y no vendré con furor. Palabra de Dios. Dios jamás nos va a abandonar. Dios jamás nos va a juzgar con ira, pero Él quiere corazones arrepentidos de su pecado, quiere corazones que realmente se sientan tristes de vivir una situación de pecado. Te pido, mi hermano, que sigas analizando tu vida, que sigas analizando tu estilo de vida, tus situaciones, y que descubras todo lo que es pecado en tu vida. Que una vez que se abran las puertas de las iglesias para el sacramento de la confesión, para el sacramento de la comunión, para todos los sacramentos, que tú puedas acudir y puedas llenarte del Señor también en cada Eucaristía. Por último, te quiero invitar a que sigas las transmisiones, que sigas los videos que continúan en este querigma y que dejes que el amor del Señor